Se queja esta madrugada el presidente Gustavo Petro porque Colombia ha seguido exportándole carbón a Israel a pesar de sus órdenes. Carlos Cante es el presidente de la Federación de Productores de Carbón, que es el gremio de los carboneros en Colombia, a quien el presidente Petro, en el mensaje de esta madrugada, de casi las 2 de la madrugada, dirigido contra Glencore, contra Drummond, dice que son empresas comprometidas con el genocidio del pueblo palestino. Doctor Cante, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo para usted y para todos los oyentes. Doctor Cante, ¿cuánto carbón le están vendiendo ustedes, los carboneros colombianos, a Israel? ¿Y por qué no han obedecido la orden del presidente Petro? Bueno, Néstor, hay que recordar que esta es una relación comercial que lleva más de 30 años. En el año 1990, Colombia exportaba 600 toneladas de carbón a Israel y en los años 2011-2012 llegó a exportar más de 4 millones de toneladas. En el 23, antes de que se diera esta decisión política, exportamos más de 3 millones de toneladas a Israel y ya para el año 2022, en vigencia del decreto, se exportaron 2.200.000 toneladas y en lo que va corrido el primer trimestre del 25 se han exportado cerca de 600.000 toneladas. ¿Y por qué? Porque simple y llanamente nadie está por encima de la ley. El decreto mismo reconoce los hechos jurídicos consolidados, los contratos de largo plazo que tienen las compañías que se tienen que cumplir, el tratado de libre comercio que se tiene que cumplir. No se puede simple y llanamente por una orden de un funcionario público decir incumpla los contratos, y por eso se ha dado la validación por parte de las entidades mismas del Estado para continuar con un volumen que hoy es muchísimo menor del que se venía exportando a Israel. ¿Qué clase de carbón colombiano se le vende a Israel, doctor Cante? El carbón que se le vende a Israel es un carbón bituminoso de alto valor calorífico. Fundamentalmente son carbones de la costa norte de Colombia, los mejores carbones que tiene el país y con la mayor facilidad logística para poder ser exportados a ese tipo de destinos que tienen tanta lejanía con nuestro país. Israel consume aproximadamente 10 millones de toneladas de carbón térmico para generación de energía al año, energía misma que también es la que se garantiza en el suministro al área de la Franja de Gaza y que por supuesto se ha venido reduciendo también con la incorporación de energías renovables en el país, pero que tiene un mínimo de garantía precisamente que hace que carbones como los colombianos sean bastante apetecibles. De eso le quería preguntar, doctor Cante, porque estaba yo contándole a los oyentes esta mañana, el carbón que vende Colombia a Israel es para generación de energía, ¿cierto? Que usted me lo confirma. Sí, básicamente es para generación de energía en un tal vez un 95%. Otros usos pueden ser industriales para generación de calor en empresas y industrias. ¿Por qué dice el presidente Petro, de dónde sale esta teoría de que el carbón colombiano se usa en la preparación, lo voy a citar al presidente entre comillas, en la preparación de bombas genocidas? Bueno, yo no podría decirle por qué el presidente se expresa de una forma o de otra. Lo que sí puedo decirle es que esta es una medida altamente inconveniente, única y exclusivamente para Colombia. Israel no deja de consumir menos carbón de un momento a otro porque Colombia no le provee ese carbón. Otro de los grandes suministradores de carbón de Israel, que es el primer exportador mundial de carbón, es Australia, el segundo, y lo que está sucediendo es que se está abasteciendo ese carbón con carbones de Australia y lo está vendiendo Australia y no lo está vendiendo Colombia. Claro, doctor Cante, usted nos cuenta que luego de la expedición del decreto del gobierno del presidente Gustavo Petro el año pasado ha disminuido muy ampliamente la exportación de carbón hacia Israel. Hoy, ¿cómo están las cifras? Sí, es que precisamente esas exportaciones de carbón hacia Israel podrían significar entre 400 y 500 millones de dólares en divisas para nuestro país, más de 500.000 millones de pesos en regalías e impuestos y por supuesto una movilidad económica alrededor de las operaciones mineras que están viendo cómo los precios internacionales han venido cayendo. Es cada vez más difícil colocar carbones en diferentes regiones del mundo. Y lo que sucede es un efecto muy hacia adentro, además, y vale la pena recalcarlo. Las compañías multinacionales, las que tienen contratos de largo plazo colocados en el exterior, cuando sus volúmenes se reducen, ellos tienen que salir a buscar otros mercados que en alguna época fueron tradicionales, pero que hoy están abastecidos fundamentalmente por empresas colombianas de mediana minería,
llámese en Sudamérica, Centroamérica, República Dominicana, Brasil, Chile, países que tienen los menores consumos. Cuando estos volúmenes entran a competir con los carbones de las empresas colombianas, pues se ven afectados en gran medida las empresas de mediana minería, porque les han cerrado ese mercado a las multinacionales y ellos vienen a competir con las empresas colombianas. Claro, doctor Cante, en este escenario, por supuesto que se ve muy perjudicada la industria carbonífera. ¿Hay alguien que gane con una decisión como lo que adoptó el gobierno del presidente Gustavo Petro, reiterada y amplificada en las últimas horas? Gana Australia, ganan los países del sudeste asiático, que hoy son grandes exportadores de carbón y que están garantizándose un mercado muy fijo que difícilmente va a bajar de 10 millones de toneladas en los próximos 10 años con su plan de reconversión dentro de la matriz energética. ¿Qué dijo usted, doctor Cante, de que el carbón colombiano también sirve para generar energía para los palestinos en la Franja de Gaza? Sí, claro, pues es que todo el suministro energético de la Franja de Gaza proviene de las plantas de generación de Israel, bien sea generación térmica, bien sea a gas o a carbón, o incluso de las grandes granjas de paneles solares que tiene Israel. Eso no es un secreto para nadie. Doctor Cante, es decir, el carbón que desde Colombia todavía se está vendiendo a Israel es porque, inclusive después del decreto del gobierno nacional, del gobierno del presidente Petro, es porque se tienen que cumplir contratos establecidos de largo plazo que ya se habían firmado antes de ese decreto. ¿Qué pasa con nuevos contratos? ¿Ustedes no pueden hacer nuevos contratos de exportación? No, efectivamente, precisamente lo que se estableció y por exigencia de los gremios y de las empresas en la revisión de la propuesta de contrato era que no se le podía obligar a una empresa que desconociera los tratados comerciales, los contratos que ya estaban firmados, y por tanto se estableció un procedimiento para la validación de la garantía del cumplimiento de esos contratos hasta su terminación. Son contratos de largo plazo que se han venido validando, se le han entregado unos certificados a las compañías y con base en eso se han podido realizar los embarques. Aquí no hay nada oscuro, todo ha pasado por los despachos públicos correspondientes, con las validaciones correspondientes, con el análisis de los contratos, por supuesto. Y lo que sí sucede es que mucho del carbón en el mundo hoy se mueve en el mercado spot, es decir, en el mercado del día a día. Y ese mercado se está perdiendo por decisiones como estas. Y en ese mercado además los precios se han derrumbado casi 4 veces, porque el año pasado estaban sobre los $400 y hoy apenas van también sobre los $100 los precios internacionales, en torno a los $110. Pero doctor Cante, quiero preguntarle concretamente qué pasa con el Tratado de Libre Comercio que hay entre Colombia e Israel, que si mal no estoy entró en vigor hace ya unos 4 o 5 años. Sencillamente entonces no hay cómo prohibir las exportaciones de carbón a Israel, y si a la fuerza lo hace el presidente, ¿cuáles serían las consecuencias para nosotros en términos precisamente pues del impacto sobre el resto de productos que supongo también hay otros importantes, agrícolas, industriales, que le exportamos a Israel? Sí, el Tratado de Libre Comercio con Israel entró en vigencia en el año 2020 y es precisamente ese tipo de tratados de comercio los que son regulados también por la Organización Mundial del Comercio y tienen todas las reglas de un tratado de libre comercio. Y esto lo que significa es fundamentalmente que no se pueden desconocer los contratos, que no se pueden desconocer precisamente los acuerdos a los cuales se ha llegado, y todo eso tiene pues unos procedimientos totalmente reglados sobre los cuales un decreto pues no está por encima de ese acuerdo, y es ahí donde efectivamente una decisión del Ejecutivo no puede tumbar de tajo toda una relación comercial basada en un tratado de libre comercio. ¿En qué momento, doctor Cante, me imagino que ustedes han hecho un cronograma, Colombia, siguiendo la orden del presidente Petro, podría llegar a exportación cero de carbón? ¿De carbón a Israel? De carbón a Israel, claro. No, las empresas tienen diferentes contratos con diferentes modalidades, y pues lo que se ha venido viendo es que de manera paulatina se ha disminuido ese embarque hacia Israel. Como le digo, el año pasado ya bajamos más de 800.000 toneladas, casi 1 millón de toneladas, y este año, tal y como va
la situación pues vamos a un poco más en la disminución. Tal vez eso en los contratos que cada una de las empresas tiene, todo eso tiene una reserva que me imagino el Estado sí conoce, el gobierno sí conoce, nosotros no la conocemos, pues iría evolucionando a una disminución, yo creería que a un ritmo de 1 millón de toneladas al año, y eso significaría en 2 años estar en cero, y es un cálculo que hago yo en mi cabeza. Sí, doctor Cante, sobre las implicaciones, las consecuencias, porque todo tiene consecuencias. El anuncio del presidente Gustavo Petro, si se llegara a ser realidad, ¿qué consecuencias traería, por ejemplo, para departamentos como La Guajira, donde funciona el Cerrejón, donde está Glencore, o por ejemplo el Cesar, donde está Drummond? Es la suma de una gran cantidad de decisiones que, como nosotros lo hemos venido diciendo, tienen el objetivo político de marchitar de manera temprana la industria del carbón. No es única y exclusivamente la prohibición de exportaciones a un destino, que hoy puede ser Israel, mañana puede ser o cualquier otro país del mundo por cualquier situación de orden político. Son también la cantidad de medidas de tipo tributario, como el último impuesto de conmoción interior sobre las exportaciones de carbón, como el incremento de la sobretasa de renta, que como lo dijimos la semana anterior, pasamos del 2.2 al 4.5, el sector que más está gravado con este anticipo de renta, que ha generado excesos de renta sujeto de devolución el año anterior por más de 1 billón de pesos, y el cálculo que tenemos es que para el 2025, es decir, lo que van a tener que empezar a devolver en el 2026, el próximo gobierno, eso suma más de 2 billones de pesos. Entonces, todas esas decisiones sumadas afectan de manera grave la competitividad de los carbones colombianos, y lo que hoy estamos viendo es que los volúmenes exportados, precisamente porque no nos dan las cifras, porque los márgenes no cierran, hoy están un 42% por debajo de lo que deberíamos tener comparado con el año pasado en estos momentos en volúmenes exportados tanto de carbones térmicos como de carbones metalúrgicos. Y eso, por supuesto, en economías que tienen una gran dependencia en su PIB, en su configuración de la estructura laboral, como el departamento de La Guajira y el Cesar, pues es grave, y ya se está viendo una disminución en el volumen de empleo en esas regiones. Eso le iba a preguntar, ¿usted tiene el dato de cuánto ha caído la generación de empleo o cuánto han caído las regalías especialmente para estos departamentos que producen carbón? Hay dos cosas. Uno, primero, lo que han hecho las compañías, tanto las grandes, las medianas como las pequeñas, en esta situación que hace parte de un ciclo económico que, como les digo, se agrava por decisiones internas en el país, es tratar de mantener el volumen de puestos de trabajo, reduciendo los turnos laborales. Y en el caso de las empresas más grandes, ellos han reducido de 3 turnos a 2 turnos o incluso un turno más largo, para tratar de mantener a la población laboral empleada, digamos, tratando de superar esta época de crisis. Pero por supuesto que eso significa para las regiones más de 500.000 millones de pesos, que no se ve inmediatamente porque esto tiene un rezago dentro del cálculo de las regalías. Se va a ver esa disminución muy grande a partir de 2026. Sí. Doctor Cante, le quiero hacer una pregunta final, aunque sospecho su respuesta. ¿Usted tiene una idea a quién se refiere el presidente Petro cuando dice ayer lo de los traidores, los esclavistas blancos? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Realmente es que... Pero es decir, ustedes los carboneros en Colombia, Drummond, Glencore, los grandes, los chiquitos, le están vendiendo carbón a Israel porque alguien en la Cancillería traicionó al presidente Gustavo Petro. ¿Alguien descendiente de esclavistas, dijo el presidente? No, o sea, a ver, en lo poco que el gobierno escucha, nosotros hemos presentado una gran cantidad de requerimientos, la Asociación Colombiana de Minería, FENALCarbón, las empresas, todos diciéndole en las medidas de política pública que se van a tomar, esto no se puede hacer. Una decisión del Ejecutivo no está por encima de la Constitución y la ley. Y lo que sucede en ese tipo de reglamentaciones es que los funcionarios públicos que entienden su responsabilidad y evitan prevaricar, toman las decisiones en un decreto que garantizan la protección de la Constitución y la ley. Y ahí es donde efectivamente se garantiza el cumplimiento de esos contratos, y por lo tanto se ha seguido exportando en unos volúmenes mucho menores carbones a Israel. Pues esa es mi pregunta de hoy. ¿A quién se refiere el presidente Petro con eso de que lo traicionaron funcionarios blancos descendientes de esclavistas?
que es la frase del presidente Gustavo Petro de ayer alrededor del carbón y del conflicto en el Medio Oriente. Gracias, doctor Cante, por acompañarnos esta mañana. Gracias, Néstor. Un saludo para todos los oyentes. Muy amable.